Vamos a ir de inmediato, vamos a conectarnos con el vocero de Fuerza Popular, Dieter Columbus. El congresista se encuentra ya enlazado. Muy buenos días, congresista. Sus primeras apreciaciones respecto a la decisión que tomó el Congreso de la República. Su bancada se abstuvo. ¿Cuáles fueron los motivos de la votación final de la decisión que tomó su bancada respecto a Pedro Cateriano, al voto de confianza? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días para los tres y para todos nuestros compatriotas. Yo creo que no han estado siguiendo ustedes la sesión del Pleno. No, nosotros hemos votado a favor de 15 votos, de 15 miembros de la bancada. 12 hemos votado a favor por el voto de confianza. 2 han votado en contra y 1 está de licencia por salud. No, hago esta aclaración porque creo que Thanos has dicho al comienzo que nuestra bancada se ha abstenido de hacer el voto de confianza. Por favor, sí. En tal caso, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales tomaron esta decisión, congresista? ¿Y cómo considera usted que se encuentra ahora la situación del país, teniendo en cuenta que va a tener que renunciar el actual gabinete? A ver, mira, ¿qué cosa nos llevó a nosotros a votar mayoritariamente a favor? Yo me voy a ceñir o me voy a ceñir, voy a usar ese término, a las declaraciones o a la línea que la presidenta de nuestro partido ya había señalado en oportunidad previa, ¿no? En donde ella misma señala de que los intereses del país están por encima de temas personales, de temas, en este caso, de orden político. No estamos en una situación o en una coyuntura normal, estamos en una situación de crisis, ¿no? Y esta negación del voto de confianza lo que va a traer es incertidumbre para el país las próximas 2-3 semanas, ojalá que sea menos, ¿no? Porque en tanto no se recomponga el gabinete y se vuelvan a presentar ante el Pleno y se vuelva a hacer el tema del voto de confianza, el país va a estar en vilo, ¿no? Y justamente eso era lo que debatíamos a la interna de nuestra bancada, ¿no? Y el resultado fue el que ya señalé al comienzo, ¿no? ¿Qué nos espera como país? Carambas, es una pregunta un poco difícil de responder en este momento. Yo lo que espero es de que el presidente de la República reaccione de forma inmediata. Ya le notificaron, entiendo yo, la carta por parte de la mesa directiva del Congreso señalando que el voto de confianza ha sido negado y que constituye un nuevo gabinete y que se presenten lo más pronto posible ante el hemiciclo a pedir el voto de confianza y que recoja además la información, las sugerencias que a lo largo de todas estas más de 12 horas de debate parlamentario se le ha proporcionado al Poder Ejecutivo, ¿no? Si bien es cierto, no es una situación feliz para el país en general por la incertidumbre que se genera, yo creo de que el Ejecutivo tiene que recibir de buen talante, vamos a llamarlo así, las sugerencias que se le han hecho de forma constructiva desde el Parlamento. Congresista, usted, Lo que crea bancada, congresista, bueno para el país, obviamente. Respecto a la permanencia de algunos ministros, se está viendo algunas reacciones en torno al ministro de Educación, en torno a la ministra de Economía. ¿Podrían continuar algunos ministros en el próximo gabinete? En tal caso, ¿su bancada estaría a favor de la permanencia del ministro de Educación, de la ministra de Economía, por ejemplo, o ustedes creen que debería renovarse por completo el gabinete? Mira, la decisión de la designación del gabinete es una potestad del presidente de la República y nosotros no vamos a interferir en la potestad constitucional del presidente, ¿no? Él verá si es que permanecen estos ministros, los cambia, hace un enroque como ya lo había hecho en la transición Ceballos-Cateriano, ¿no? Y se evaluará. Nosotros no estamos per se en contra de un ministro en específico o de otro. Lo que nosotros podemos criticar en todo caso son digámoslo así, los malos resultados en la ejecución de una u otra cosa. Por ejemplo, el tema de las tablets o cosas así, pero eso no implica que nosotros a priori vayamos a, no sé si el término sería pues
bloquear o pretender que el presidente de la República no ejerza su prerrogativa constitucional de designar ministros. Pero, sin embargo, el presidente es un político y debe también tener una lectura política del resultado mayoritario de este voto de confianza, en donde básicamente votos en contra y abstenciones tienen el mismo sentido, ¿no? Y estaríamos hablando pues de que básicamente 2/3 partes del Parlamento no han estado de acuerdo con el planteamiento que el señor Cateriano llevó al Congreso, ¿no? Y eso lo va a obligar a tener que hacer ciertos ajustes, ¿no? Porque, a ver, sería también quizá una falta de criterio también político designar un nuevo gabinete y que el gabinete que venga con el mismo discurso exactamente igual que el del señor Cateriano, ¿no? Yo creo que van a tener que recoger Congresista y mejorar o perfeccionar, si quieren el término, si cabe su propuesta de políticas de gobierno, y con esa versión 2.0, ¿no? Venir al hemiciclo y pedir nuevamente la confianza del Parlamento. Y ojalá sea lo más rápido posible, queridos amigos, porque en una situación tan compleja como la que estamos pasando, no podemos darnos el lujo de estar tanto tiempo sin un gabinete ministerial. Congresista Columbus, Pedro Cateriano dijo en su última... Discúlpeme, se está cortando un poco. Incluso congresista, no sé si nos escucha. Algunos ministros del gabinete anterior puedan permanecer, como el caso de la doctora Macetti, por ejemplo, que a título personal, y lo recalco, a título personal, me apena muchísimo que una profesional y una política como la ministra Macetti vaya a dejar el Ministerio de Salud. Así es. Congresista, ¿nos escucha claramente? Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación, se interrumpe por momentos, así que le pido que nos tenga un poquito de paciencia con los problemas tecnológicos. ¿Cómo estás? Sí, las escucho. Perfecto. El Premier, en su última intervención ante el Parlamento, dijo que no podía, ante acomodos políticos, variar su posición. Existieron algunos... negociaciones o acomodos políticos, por ahí se ha deslizado por parte de otros partidos que se intentó condicionar el voto por parte de algunas bancadas. ¿Es algo que usted pudo registrar? Alejandra, mira, nosotros no hemos condicionado nuestro voto a nada. La única condición, en todo caso, si quieres ponerlo así, que nosotros le pondríamos al gabinete, sería que hagan bien el trabajo, que sean eficientes y que evitemos situaciones pues poco deseables como la que ocurrió con el gabinete Ceballos, en el que por temas burocráticos, ya lo voy a dejar solamente en burocráticos, no se aceptó la donación de oxígeno por parte de Southern Perú para salvarle la vida a nuestros compatriotas de Arequipa, ¿no? Y que esto se demoró casi 2 meses en poder ser aceptado. Entonces, el único condicionamiento, creo yo, que podría darse de cualquier fuerza política es simplemente el hecho de que hagan bien su trabajo. Yo no he sido partícipe, ni he podido presenciar, ni he tenido siquiera, ¿cómo se llama?, por ahí alguna señal de que algún partido o alguna bancada en específico del Congreso haya estado pues haciendo algún tipo de cabildeo respecto de algún tema. Y si el señor Cateriano ha señalado eso, sería bueno que el señor Cateriano diga claramente, con puntos y comas, qué agrupación política o qué bancada ha sido la que ha señalado o lo que la habría pretendido, digámoslo, condicionar sus votos a ciertas circunstancias que corresponden al Ejecutivo, porque tampoco quisiera, ¿cómo se llama?, porque ya lo hemos visto antes, donde para determinadas situaciones tiran la piedra y esconden la mano. O sea, eso tampoco creo que es correcto ni justo para el Entonces, parlamentario, ¿a qué cree que se debe la negativa de la mayoría del Congreso a darle el voto de confianza? Es una pregunta difícil, Alejandra, porque tendríamos que, digámoslo así, poner a cada uno de los congresistas que votaron en contra en un diván y comenzar a hacer una especie de psicoanálisis de por qué llegaron a tal conclusión o por qué votaron a favor, en contra o en abstención,
¿no? Yo creo que en términos generales, y lo han expresado válidamente, porque finalmente están en su derecho de poder votar en contra o en abstención, el discurso del premier cateriano no los ha convencido, los planteamientos no fueron para la mayoría, ¿no? Entiéndase, los que votaron en contra y los que votaron en abstención no fueron lo suficientemente sólidos, ¿no? Y por eso debo asumir que por ello, y solamente por ello, votaron contra o en abstención de dar la confianza al premier Ceballos. Lo que ocurrió con el caso de Fuerza Popular es de que, una vez más, como bien lo había señalado la presidenta de nuestro partido, Keiko Fujimori, nosotros lo que habíamos tenido como discusión es, primero, afrontar esta crisis unidos y, en segundo lugar, anteponer los intereses del país a cualquier tipo de divergencia personal o política que exista. Y si bien es cierto, el discurso del señor cateriano tenía algunas falencias, porque nada es perfecto, y lo único perfecto que hay es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era perfectible, ¿no? Vamos a eso, precisamente, congresista Columbus. La perfección es enemigo de lo bueno. Vamos ¿Perdone? vamos a eso, lo saluda Patricio y yo, que vamos a eso, lo perfectible. ¿Cómo estás? Muy bien, congresista. Bueno, en medio de esta crisis, de este panorama que a todos ha dejado un poco remecidos, pero apuntando a lo que se viene, y usted habla de las falencias, habla de aquello que hay que mejorar, y habló en algún momento de que no tendría que ser una copia la próxima presentación de la política general del Estado ante un nuevo gabinete. ¿Cuáles son los puntos que, según su criterio y según su bancada, se deberían ajustar? A ver, yo creo que se debió enfocar, o sea, se debió hacer digámoslo así, un apuntalamiento al tema de reactivación económica, rescatando o resaltando, más que rescatando, el tema de micro, medianas y pequeñas empresas y el sector emprendedor de nuestro país, que dicho sea de paso es el más golpeado, el que más está sufriendo en esta crisis económica y además, que no es poca cosa, es el motor de la economía de nuestro país. Y es una sugerencia que personalmente le hice en mi intervención al gabinete en pleno, señalándole de que no bastaba con que digan que va a haber dinero para poder comprarle o contratar servicios de las micro, medianas, pequeñas empresas o de los emprendedores peruanos en términos generales, sino de que el gobierno tiene que garantizar que se les pague a las micro, medianas y pequeñas empresas y a los emprendedores, por una cuestión muy sencilla, Patricia. Hoy en el Estado peruano, si el Estado contrata con una MIPYME o con un emprendedor, llámese una persona natural con negocio, la ley te dice que le tienes que pagar en 10 días, desde que se da la conformidad de servicio o la conformidad de entrega del bien. Pero eso no pasa, eso es mentira. Se pueden demorar meses o incluso, queridos amigos, años. Muy bien, congresista Dítel Columbus. La MIPYME tiene que hacer pues malabar y medio para poder cobrarle al Estado o incluso no quebrar. De acuerdo. Entonces nos quedamos con ese mensaje inicial, la reactivación económica, que también fue el foco de su intervención. Muchas gracias, congresista Dítel Columbus, por su participación.